Ok, hoy vamos a retomar nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan y vamos a ir al capítulo 3. Quisiera que comenzáramos leyendo el texto. Vamos a leer Juan 3, los versículos 1 al 21. Es un pasaje súper conocido, todos lo hemos leído muchas veces. Hay un fragmento de ese pasaje que probablemente todos nos conocemos de memoria, pero vamos a leerlo. Y vamos a tratar de ponernos en las sandalias de los que estaban escuchando este pasaje por primera vez, los que estaban leyendo este evangelio, que estaban recibiendo este mensaje, que no conocían todo lo que nosotros conocemos. Vamos a pensar que estamos leyendo esto por primera vez. Juan 3, del 1 al 21. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, le preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio de estar delante de ti, Señor, estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes, que derribes cualquier idea equivocada que podamos tener, que derribes cualquier cosa que pueda estar obstaculizando, Señor, que nosotros recibamos tu palabra con sumisión y con humildad. Guíanos, Padre, este día, que cualquier cosa que hoy se diga aquí, Señor, sea exclusivamente lo que ya tú revelaste en tu palabra. Que el pasaje nos hable, Señor, que tu palabra nos confronte y que seas tú, Señor, haciendo la obra en nosotros. Te damos el honor, te damos la gloria, te alabamos y te bendecimos por siempre en nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, este pasaje que acabamos de leer marca lo que pudiéramos decir que es el inicio de una nueva sección en el Evangelio de Juan. Y en toda esta nueva sección vamos a adentrarnos en el corazón mismo del Evangelio. La cosa se va poniendo cada vez más profunda. Al principio Juan nos presentó a la persona de Jesús, nos habló de las características de un discípulo, nos mostró cómo él empezó a presentarse y empezó a revelarse a sus discípulos. Pero hoy empieza con este texto
la primera de una serie de entrevistas, o el primero de una serie de encuentros de Jesús con distintas personas. Estos encuentros son algunos con personajes religiosos, otros con una mujer pecadora y que ha vivido una vida disipada, una vida llena de inmoralidad, otro con un hombre que ha estado paralizado por muchísimos años, y el otro con un ciego de nacimiento, con una persona que había nacido ciega. Y estos pasajes están además intercalados con otros pasajes que nos van narrando otras historias o van profundizando un poco en el ministerio de Cristo. Lo interesante es que cada encuentro de los que vamos a ir viendo es diferente. Cada vez que lleguemos a uno de estos encuentros, vamos a ver que el encuentro con Nicodemo fue diferente al encuentro con la samaritana, diferente al encuentro con el hombre paralizado en el estanque de Betesda, diferente al encuentro con el ciego de nacimiento. Cada narración es diferente, la realidad de cada uno de ellos es diferente, y lo que Cristo hace, lo que Jesús hace con cada uno de ellos, parte de la realidad de cada una de estas personas. En 3 de los casos que vamos a ir viendo a partir de esta semana, en las próximas semanas, el resultado fue favorable y la persona terminó conociendo la verdad, terminó entendiendo quién tenían enfrente y terminaron conociendo al Mesías. Sin embargo, otro de ellos pasó de largo, recibió una sanidad tremenda y sin embargo no reconoció a Jesús. Y en este encuentro de hoy, lo acabamos de leer, vamos a ver un pasaje que probablemente la mayoría de los que estamos aquí no sabemos de memoria. Estoy hablando de Juan 3:16. Es un pasaje que si nosotros le pidiéramos a cualquier cristiano que recite un versículo de memoria, diría: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sale así, directo, sale. Pero ¿cuántas veces lo leemos en su contexto? ¿Cuántas veces lo leemos como parte de toda una narrativa de un encuentro de Jesús con un hombre como Nicodemo? ¿Y cuántas veces además seguimos leyendo después del 16? Porque leemos 3:16, pero no leemos ni el 17, ni el 18, ni el 19. Nos lo sacamos y hacemos de ese versículo un lema, sin entender la profundidad de lo que eso significa. La profundidad de lo que Cristo estaba diciéndole a aquel hombre, y sin pensar en las consecuencias que eso tiene para nosotros como iglesia. Vamos a dividir este pasaje, podríamos decir, en 4 movimientos. Vamos a comenzar con el primer movimiento, que es básicamente el encuentro. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. Y permítanme leer nuevamente versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Vamos a entender un momento quién era Nicodemo, porque no era un hombre cualquiera. Primero que nada, era un fariseo. Y siendo un fariseo, era un conocedor de las Escrituras. Tal vez no como un maestro de la ley, pero un fariseo era un conocedor de las Escrituras y era celoso por el cumplimiento de la ley. Además, era severo con los pecadores. Y todos los fariseos eran admirados por la comunidad. Eran respetados. No estamos hablando de un hombre cualquiera. Estamos hablando de un hombre que conocía las Escrituras, que era celoso por el cumplimiento de la ley, que vivía su vida centrado en lo que Dios había revelado, que tenía una esperanza mesiánica ahí siempre presente, y que era además respetado por la gente. Y no era cualquier fariseo, era un dirigente de los judíos. En pocas palabras, si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo como judíos, Nicodemo era el hombre con el cual teníamos que hablar si teníamos que pedir un consejo. Si queremos preguntarle algo a alguien,
si tenemos cualquier tema, cualquier pregunta en relación a la fe, vamos a hablar con Nicodemo. Si tenemos una interrogante, vamos a hablar con Nicodemo. Si tenemos un problema que resolver, vamos a hablar con Nicodemo porque es un hombre conocedor de las Escrituras y líder del pueblo. Este señor fue de noche a visitar a Jesús. Le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo se presentó delante de Jesús. No sabemos por qué lo hizo de noche. Podemos elucubrar las razones, pero de eso no se trata el pasaje. El hecho es que estaba a solas con Jesús y le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Sabemos que este hombre había visto algo en Jesús que lo había impactado. Conocía las Escrituras, tenía una esperanza mesiánica, había visto las señales, había visto a Jesús en acción. Eres un maestro, vienes de parte de Dios, y nadie podría hacer eso que tú estás haciendo. Nadie podría hacer esas señales si Dios no estuviera con él. Les pregunto, pensando en este hombre, un líder del pueblo, un hombre importante entre los fariseos, un hombre conocedor de la ley, que se acerca a Jesús y le dice: sabemos que tú vienes de Dios porque las señales que tú haces apuntan a que Dios está contigo. ¿Qué creen ustedes que le diría Jesús a un hombre como este? ¿Qué le diría el mundo a un hombre como este? Probablemente: Nicodemo, bienvenido a bordo. Es un privilegio tenerte entre nosotros. Es un privilegio que seas parte de este grupo. Es un privilegio que vengas y nos acompañes. Pero fíjense que la reacción de Jesús fue muy diferente. Y si echamos un poquito para atrás y nos vamos al capítulo 2, final del capítulo 2, justamente antes de que empiece este pasaje con Nicodemo, capítulo 2, versículos 23 al 25, dicen que cuando aún estaban ahí en la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. ¿Qué le acaba de decir Nicodemo a Jesús? Nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y acabamos de ver que en el capítulo 2 dice: muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús no les creía porque conocía la realidad de ellos, conocía sus corazones. En pocas palabras, Jesús conocía lo que Nicodemo tenía en el corazón. Aunque Nicodemo estaba dando un discurso de presentación, ya Jesús sabía para qué Nicodemo estaba ahí. Él sabía que en el corazón de Nicodemo debía haber una interrogante. Vamos a recordar, era fariseo, era celoso de la ley, él se esmeraba por obedecer. Les pregunto, ¿habrá existido alguna persona que haya obedecido la ley, aparte de Jesús, que haya obedecido la ley a la perfección y que no se haya equivocado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez? Ustedes recuerdan a Pablo diciendo: miserable de mí, hago el bien, hago el mal que no quiero hacer, y el bien que quiero hacer no lo hago. Si hay algo que probablemente estaba en el corazón de Nicodemo, en medio de su celo por obedecer a Dios, eran sus fallas. Era: ¿cuánto te fallo, Señor? ¿Cuántas veces trato de obedecer? ¿Cuánto le digo a los demás que debemos obedecer? Pero yo mismo fallo una y otra vez. Ese celo por obedecer la voluntad de Dios, ese deseo por cumplir la ley, ha tenido que generar en Nicodemo algo
para que este hombre se acercara a hablar con Jesús. Y Jesús le contestara además lo que le contestó, que ya lo vamos a ver. Probablemente lo que Nicodemo se estaba preguntando era algo así como: ¿será suficiente lo que yo estoy haciendo? ¿Será suficiente mis obras para ser salvo? ¿Será suficiente mi celo por las Escrituras, mi deseo por obedecer? ¿Será suficiente los actos que yo estoy haciendo para ver el reino de Dios? Y les pregunto, ¿no es eso lo mismo que se preguntan hoy en día muchas de las personas que se confiesan a sí mismas cristianas y que acuden a una iglesia buscando la dirección o buscando el consuelo de Dios? ¿No es eso mismo lo que muchas personas? ¿Será suficiente lo que estoy haciendo, Señor? ¿Será que mi obediencia, aunque está lejos de ser, será suficiente? ¿Será que mi celo por defender tu palabra es suficiente? ¿Será que mi deseo porque tu nombre sea glorificado será suficiente? Porque si podemos estar seguros de algo, es de que Nicodemo era un hombre que quería honrar a Dios. Quería honrarlo. Pero en su realidad se enfrentaba día a día al choque entre lo que la ley le decía y la manera en la que él vivía. Y muy probablemente se estaba preguntando: Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Será que es suficiente lo que estoy haciendo? Y es interesante que la respuesta de Jesús fue muy diferente a lo que Nicodemo o a lo que la mayoría de nosotros mismos estaríamos esperando. Él no le dijo a Jesús: ok, Nicodemo, ven acá, siéntate. Déjame que tú vayas a enumerar una serie de requisitos y de obras que tú tienes que cumplir para entrar en el reino de Dios. Jesús no le dijo: ok, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Jesús lo confrontó con una realidad. Y es lo que vemos en el versículo 3, es la confrontación. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le dijo: ok, Nicodemo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Yo sé por qué tú vienes. Yo sé que tú tienes una interrogante en la cabeza, aunque Nicodemo no la había expresado. Jesús le dice directamente: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él no le dijo: te aseguro que si obedeces la ley no cambias, te aseguro que si no obedeces la ley, no cambias tu conducta y no dejas atrás el pecado, no podrás ver el reino de Dios. Te aseguro que si no te conviertes en una persona diferente, ejemplo de todos, no podrás ver el reino. La respuesta fue tajante: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta de las implicaciones de esta declaración? Si no naces de nuevo, no se trata de cambiar, no se trata de mejorar lo que somos. O sea, nacer de nuevo, ¿qué implica? Borrón y cuenta nueva. Significa que lo que hay no sirve. Es tan malo que tienes que nacer de nuevo. Lo que tenemos no nos sirve para acercarnos a Dios. Y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. En el Antiguo Testamento, lo mencionamos ahorita, se menciona ese ejemplo de que nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Imagínense, lo hemos comentado acá, una herida infectada, abierta, que la tratamos de cubrir con un pedazo de gasa o con mejor aún, con una tela fina, bonita y costosa, de seda, y la ponemos encima de la herida. ¿Cuánto tiempo dura esa tela limpia? Microsegundos. No dura un segundo limpia. Tratar de cubrir algo que está podrido con algo limpio es inútil, porque lo podrido contamina lo limpio. Así son nuestros pecados con nuestras buenas obras. No hay nada que nosotros tengamos
que ofrecerle a Dios que sea agradable a Él. Es necesario nacer de nuevo. Podemos hacer lo que sea para cambiar, podemos hacer lo que sea para mejorar, podemos hacer lo que sea para obedecer, podemos hacer todas las buenas obras, cumplir todos los rituales, pero nada de eso sirve. Tenemos que nacer de nuevo porque lo que somos a causa del pecado no sirve para acercarse a Dios. Porque nuestra realidad en la carne nos mantiene separados de Dios. Y Nicodemo pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y pareciera una pregunta un poco tonta, pero es la pregunta que uno se hace. ¿Cómo podemos nacer de nuevo si ya hemos nacido del vientre materno? O sea, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Nadie puede llegar ahí para volver a nacer. Yo no puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. Pero la respuesta de Jesús no pudo ser más directa. Yo te aseguro, versículos 5 al 8, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Presten atención a lo que viene. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Permítame repetir esa frase. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace de la carne es carne y está manchado por el pecado. ¿Recuerdan Romanos 8, versículos 7 y 8? La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. En nuestra carne no podemos agradar a Dios. Esa es una realidad. En nuestra carne no podemos agradar a Dios. Pero Jesús sigue diciendo, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Y está manchado, no puede agradar a Dios, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Y si recordamos, capítulo 1, lo vimos ya hace unos cuantos domingos atrás, versículo 13, cuando habla de que estos se les han dado el derecho de ser hijos de Dios, que dice a continuación que estos no nacen de sangre ni por deseos naturales, sino por la voluntad humana, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Hermanos, en pocas palabras, si Dios no nos hace nacer de nuevo, del Espíritu y no de la carne, nunca podremos ver su reino. Más claro no lo pudo decir el Señor. Si Él mismo no nos hace nacer de nuevo, no podremos ver su reino, porque en nuestra carne estamos irremediablemente separados de Él, porque nuestra carne no puede agradarle, porque lo que es carne, lo que es nacido de la carne, es carne. Y para poder estar en su presencia y para poder ver el reino de los cielos, debemos nacer del Espíritu, debemos nacer de Dios. Nicodemo pregunta, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús de nuevo fue tajante con la respuesta. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nicodemo, a diferencia de nosotros, conocía las Escrituras a la perfección.
Era un estudioso del Antiguo Testamento. Conocía el Antiguo Testamento, conocía la revelación de Dios en detalle. Y Jesús es tajante. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Le dice, ustedes no aceptan el testimonio. ¿Qué testimonio? El testimonio que Dios había dejado por escrito. El testimonio que Dios durante generaciones y generaciones, siglos y siglos, había dejado por escrito. ¿Acerca de quién? De Jesús. Acerca del plan de redención, acerca de lo que habría de ocurrir. Ustedes que están viendo, ven las señales, pero no ven a Dios. Ven las señales y ven lo que Él les puede dar a ustedes. Pero la señal no los lleva a ver lo que tienen que ver, que es al soberano. Incluso, ven a Dios mismo. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Ven a Dios mismo hecho hombre y no lo reconocen. Lo tienen parado enfrente y no lo ven. Hermanos, nosotros no somos maestros de Israel, pero tenemos muchísima más información de la que Nicodemo tenía en aquel momento. Nicodemo vivía su fe basada en las promesas de Dios. Nicodemo vivía su fe sin haber visto el cumplimiento, la consumación, sin haber visto la cruz, sin haber visto la resurrección. Todavía eso no había pasado. La pregunta no deja de ser válida. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? ¿Qué nos diría Cristo a nosotros si le dijéramos, Señor, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿A dónde tendríamos que voltear para buscar la respuesta? ¿Podemos buscar la respuesta en la sabiduría del mundo? ¿No? La respuesta está en un solo lugar, y es en las Escrituras. Jesús sigue diciendo, le sigue hablando a Nicodemo en el versículo 14. Le plantea, le da la respuesta, le da la solución al problema. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Bueno, ¿y cómo es posible que yo nazca de nuevo? ¿Cómo se le hace, Señor? Jesús le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Uno lee esto y se queda como en el aire. Como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo de Dios sea levantado. Para nosotros es ajena la ilustración porque no conocemos en profundidad como Nicodemo conocía el Antiguo Testamento. Pero a lo que Jesús estaba haciendo referencia era un pasaje del libro de Números, en el capítulo 21, que era ampliamente conocido por cualquier conocedor de la ley. Nicodemo conocía el pasaje. Era parte, además, de la historia del pueblo de Israel. Era parte de las rebeliones de Israel y de la gracia de Dios hacia el pueblo. En un momento, entre una de las tantas rebeliones de Israel en el desierto, el Señor les mandó un castigo, serpientes, que los picaban, los mordían, y cuando eran mordidos, caían muertos a causa del veneno. El pueblo se acerca a Moisés y le dice, clama a Dios, pidiendo perdón. El Señor le dice a Moisés, ok, levanta un asta, haz una serpiente de bronce y ponla en lo alto del asta. Cualquiera que mire la serpiente será sanado. ¿Qué había en el medio de eso? Un acto de fe. Si miro, seré sanado. No es que la serpiente tenía una magia especial, un poder especial. No es que había algo en el bronce que hacía que no. Un sencillo acto de fe, de si ves a la serpiente, serás sanado. Pero esa ilustración que el Señor estaba haciendo, estaba apuntando a otro lugar. Así como la serpiente fue levantada en el desierto,
El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 16 continúa diciendo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como la serpiente fue levantada en el medio del campamento, y como el que veía y creía la palabra de Dios era sanado, el Hijo de Dios tenía que ser levantado para que todo el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es importante que aclaremos un par de cosas aquí. Si hay un pasaje, si hay un texto que ha sido mal interpretado, es este. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando Dios habla de amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, no está hablando de una salvación universal en la que Cristo vino y tutti li mundi es salvo. Todo el mundo va para el cielo sin importar lo que hagan. Eso es lo que vende el mundo hoy en día. Innumerables películas que vemos por ahí. Cuando uno habla con personas, uno basta ir a un sepelio o a un velorio para que a lo mejor la persona era la peor de todas. Nunca conoció, nunca escuchó el Evangelio, era un desastre. Y la gente dice, ya descansó, ya está con Papá Dios. No recuerdo si era Sproul, no recuerdo qué teólogo es el que decía que salvación por muerte. En lo que se murió, no, ya ese es santo y está con el Señor. No por gracia, sino por muerte. Ya se murió, él está con el Señor. No importa si no escuchó el Evangelio, no importa si creyó, no importa en lo que creía. Él está con Papá Dios. Esa es la creencia del mundo. Eso es lo que el mundo promueve. Eso es lo que el mundo quiere que la gente crea. Pero el texto dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, todo el que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús estaba haciendo referencia a personas de toda etnia, de toda lengua y nación. Contrario a lo que los judíos creían, la salvación no era para ellos, era para personas de toda lengua, de toda nación, judíos y gentiles, que forman parte de un mundo caído que se opone a Dios, que son pecadores y que no pueden hacer absolutamente nada para ganar su salvación, que no pueden hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismos, pero que aún así pueden ser reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo, con una sola condición: creer, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo leo de nuevo, porque tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús continúa a partir del 17 aclarando de qué se trata esto. Hay una aclaratoria que es importantísima y es la que generalmente no leemos. Nos quedamos con el 16 y no leemos el resto, no leemos lo que viene después. Versículos 17 al 21. Vamos a leer primero el 17 y el 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En 2 versículos el Señor echa por el suelo lo que el mundo predica. En un momentico el Señor echa por el suelo lo que la gente dice: se murió, ya descansó, ya está con Papá Dios. Ya. Incluso muchas personas, una persona que está enferma y que no conoce al Señor, la gente dice: ay, que se muera rápido para que descanse.
Lo que menos va a tener es descanso si se muere sin Cristo. Va a ser eterno el dolor y va a ser eterno el sufrimiento. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. No vino a condenar, sino a salvar. Pero a salvar un mundo que ya está condenado. Y ese mundo está condenado, ¿por qué? Por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Ahora, la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y por qué no creer en Cristo implica condenación? ¿Por qué ese mundo está condenado por no haber creído en Cristo? Jesús continúa a partir del versículo 19. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Hermanos, más claro, imposible. Los hombres prefieren las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos son perversos. Porque nuestra carne se opone a la voluntad de Dios. Porque nuestra carne no puede agradar a Dios aunque quiera. Porque nuestra carne se resiste a la soberanía de un Dios santo, 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 que tiene el derecho a hacer lo que quiera cuando quiera, que lo va a hacer bien, que lo va a hacer con justicia. Porque nuestra carne se resiste a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Porque nuestra carne se resiste a que alguien nos diga que no podemos hacer nada para salvarnos y que dependemos de su gracia y de su misericordia para ser salvos. Hermanos, la razón por la que los hombres rechazamos de plano el mensaje del Evangelio es porque a nuestra carne le encanta el pecado. A nuestra carne le encanta pensar que somos autosuficientes. A nuestra carne le encanta pensar que tenemos el derecho de hacer lo que queramos hacer cuando lo queramos hacerlo y que no hay nadie que nos pueda decir que no. La razón por la que como seres humanos rechazamos la luz es porque nuestro pecado nos ciega. Y preferimos seguir viviendo en tinieblas que ver la luz. Y eso está a lo largo de todas las Escrituras. Aún así, Jesús vino a rescatar a aquellos que crean en Él. Y eso implica creer en lo que Él vino a hacer. No es creer en que es un gran maestro. No es creer en que fue un judío que nació y murió. No es creer en que Él vino a decirnos cómo vivir mejor. Es creer en que Él es el Cordero de Dios, el sacrificio definitivo, el único que puede rescatarnos de una condenación eterna. Que si Él no hubiese venido a este mundo, cada uno de nosotros estaríamos aún perdidos. En su gracia decidió regalarnos esto sin que lo merezcamos. Creer en quien Él es, en lo que Él vino a hacer, tal como las Escrituras lo declaran. No creer en que Él viene a darme lo que yo quiero. No creer en que Él viene a prosperarme. No creer en que Él viene para que yo viva feliz y no tenga problemas aquí. No creer en que Él viene para que seamos los líderes y seamos una nación poderosa, como pensaban los judíos que iban a ser. No pensar en que Él viene para que yo tenga platica en el bolsillo y cumpla mis sueños. Sino pensar en que Él vino a tomar mi lugar, a recibir la ira de Dios en mi lugar, a ser clavado en esa cruz para recibir el castigo que yo merecía, que no era un castigo de hombres, era la propia ira de Dios descargada sobre Él, la que yo debería recibir, Él la estaba recibiendo. Recuerden, Él es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Nicodemo? ¿Creyó o no creyó? Por lo que vemos en los capítulos siguientes, podemos concluir que él no creyó inmediatamente. Terminó creyendo, pero no fue un proceso instantáneo. Sin embargo, hubo algo que a Nicodemo le debió haber quedado totalmente claro. Lo que él era no servía. Lo que él tenía para ofrecer a Dios no le gustaba. Lo que él tenía para ofrecer no servía para entrar en el reino de Dios. Él debía nacer de nuevo. No se trataba de cambiar, no se trataba de mejorar, no se trataba de hacer algo, de cumplir algo, cumplir una serie de requisitos, hacer una serie de obras. Tenía que ocurrir algo mucho más grande, y eso solamente podía ser hecho por el Espíritu. Era una obra de Dios mismo. Él debía nacer de nuevo, y eso no era algo que él podía hacer. El único que podía hacerlo nacer de nuevo era Dios. Y Jesús le había dicho que para nacer de nuevo debía hacer ¿qué? Creer en el Mesías. Sin embargo, al parecer a Nicodemo no le había, como decimos, caído la locha. No había entendido bien de qué se trataba la persona y la obra de Jesús todavía. Él estaba todavía dudoso, él estaba en ese proceso de entender, y probablemente es lo que se estaba preguntando: ¿por en qué debo creer? Porque yo creo que Él es el Mesías, yo creo que tú nos vas a liberar del Imperio Romano, y yo creo que tú vas a restituirnos a nosotros como una gran nación. No entiendo, sigo sin entender, Señor. Sigo sin ver claramente en qué es en lo que debo creer. Definitivamente él no había visto aún la relación entre la serpiente levantada en el desierto y el Hijo del Hombre levantado en el medio del campamento, porque él no había visto a Jesús crucificado. Pero imagínense lo que Nicodemo debió experimentar después de ese encuentro con Jesús, y después de toda esa conversa con Jesús, cuando 2 años y alguito después estaba parado delante de la cruz, con Jesús levantado en el medio del campamento, ensangrentado. Cuando finalmente creyó que Jesús era el Cordero de Dios, el sacrificio definitivo por sus pecados. Cuando entendió que Él era el que debía estar clavado en esa cruz y no Jesús. Cuando todo ese concepto del sistema de sacrificios, ese sacrificio que Él ofrecía año a año, ese animal que ofrecía que se ofrecía para que recibiera el castigo de Dios en lugar de él, ahora no era un animalito que estaba recibiéndolo, sino era el propio Dios hecho hombre, clavado en una cruz, delante de él, ensangrentado, azotado, recibiendo el castigo que a él le correspondía. Y la pregunta es: ¿en qué creemos nosotros? ¿En qué Jesús creemos nosotros? Confiamos, aunque sea un poquito, en nuestras obras, en nuestra obediencia, en las cosas que hacemos, en los rituales. Confiamos en que yo de alguna manera puedo reconciliarme con Dios. ¿O hemos entendido de verdad que en nuestra propia carne, que en nuestro pecado nosotros preferimos las tinieblas a la luz, y que lo único que podía ser hecho para reconciliarnos con Dios fue consumado por Jesús en la cruz cuando tomó nuestro lugar? Las buenas obras son una consecuencia del nuevo nacimiento. Las buenas obras comienzan en nuestro andar cristiano cuando Él empieza a estas nuevas criaturas, empieza a llevarlas por un camino nuevo. La pregunta es: ¿en quién hemos creído y en quién hemos confiado? Y parece trivial hacernos esa pregunta como cristianos, pero muchas personas están sentadas en las iglesias descansando en su fuerza, descansando en sus decisiones, descansando en sus deseos, descansando en su celo por obedecer, y no en la gracia de Dios que fue derramada en esa cruz. Si yo cada vez que peco pienso que perdí la salvación porque yo soy el que la mantiene,
entonces no estoy confiando en la cruz. Si yo cada vez que peco voy delante del Señor y le digo, Señor, límpiame. Señor, quita esto de mí, que quiero honrarte, quiero honrar ese sacrificio que tú hiciste. Y confío en lo que Él hizo, en que lo que Él hizo fue definitivo y suficiente, no solo para salvarme, sino para mantenerme. Entonces sí estoy confiando en la obra redentora de Jesús en la cruz. Que no se nos olvide que no confiar en la gracia no es sencillamente confiar en las obras del mundo. Como cristianos muchas veces descansamos en nuestra propia fortaleza. Como cristianos muchas veces descansamos en lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Y cada vez que descansamos en eso, nos alejamos de la gracia, nos alejamos del Evangelio y el fruto del Espíritu deja de crecer o se pone más chiquito. No hay manera que nosotros crezcamos en nuestra relación con el Señor si no dependemos de su gracia. No hay manera que nosotros crezcamos en nuestra relación con el Señor si no dependemos enteramente en la obra de Jesús en la cruz. Si no lo alabamos, si no lo glorificamos por eso, si no le agradecemos por eso, si no lo recordamos cada día y si no vamos cada día confiados al trono de la gracia, entendiendo que lo que había que hacer Él ya lo hizo. Y que lo que hay que hacer en nosotros, Él lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Que lo que tenemos es camino por delante para agradarle, para glorificarlo, para darle la honra a Él. Y que de eso se trata, de Él. Vamos a meditar eso, en esto esta semana. Vamos a poner delante de Él nuestro corazón. Señor, ¿en qué creo verdaderamente? ¿Cuánto confío verdaderamente en tu gracia y cuánto confío en mis obras, Señor? Ayúdame a confiar verdaderamente en eso que tú hiciste. Ayúdame a confiar verdaderamente y a descansar en eso, Señor. Sabiendo que cuando descanso en eso, crezco en mi relación contigo. Crece mi alabanza, crece mi amor por ti, crece mi admiración por tu obra, crece mi asombro por lo que tú hiciste. Y mis deseos de alabarte y de glorificarte y de darte toda la gloria a ti, crece y crece y crece y crece y crece. Pero cada vez que salgo de ahí, Señor, mi corazón, mi carne se infla. Y pienso que el mérito es mío y no tuyo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque si estamos aquí hoy, no es por nada que nosotros hayamos hecho. Si estamos aquí hoy es porque tanto amaste al mundo que diste a tu Hijo único, para que el que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque viniste a salvar a un mundo que estaba condenado por no haber creído, porque viniste a salvar a hombres que prefieren las tinieblas a la luz. Viniste a salvar a un grupo de personas que preferimos, Señor, nuestro pecado y nuestra voluntad que la tuya. Que no queremos someternos a un Dios santo, santo, santo y soberano, a un Dios justo. Señor, reconocemos que hoy estamos aquí por tu gracia y te pedimos que nos ayudes cada día a descansar en eso. Que nos guíes cada día, Señor, a entender más el Evangelio, a entender con más profundidad la magnitud de esa obra, Señor, que hiciste en la cruz. Y a comunicar esto, Señor, como es. A ir allá afuera y a predicar este mensaje, Señor, como tú lo comunicaste, confiando, Señor, en que tú eres quien hace la obra. Comunicando el mensaje sin temor, Señor. Diciéndole a la gente claramente, Padre, lo que tu palabra dice, Señor. No que cuando moriste en la cruz nos salvaste a todos, sino que viniste a salvar a los que creen. Y que el que no crea está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esa condenación es eterna. Ayúdanos, Señor, a descansar cada día en la obra de tu Espíritu Santo en nosotros.
Ayúdanos a descansar cada día, Señor, en el milagro de esta salvación tan grande, de este regalo tan grande, Señor. Y agradecerte y honrarte, ofreciéndote nuestra vida, nuestra gratitud, nuestra obediencia, nuestro deseo por servirte, nuestras energías, nuestra fuerza para ir y predicar el Evangelio, Señor, y desgastarnos en este mundo sirviéndote a ti. ¿Qué más que eso, Señor? ¿Qué más que servirte a ti? ¿Qué más que dejarnos todo, Señor, sirviéndote a ti cuando tú te dejaste todo, salvándonos a nosotros? Que la honra sea siempre para ti, que la gloria sea siempre para ti, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.